fuiste cruz, en nombre del Señor. Si hablan hoy de ti, será por como tú. Cada carta que leí nos acerca un poco a Dios, a la esencia del amor, dedicados al Señor. Orgulloso soy de ti, de una madre para mí, que nos enseñó a vivir así. Mi confianza puesta en ti, intercede ante Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, tengan todos ustedes un buen día. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Buenos días, soy Kerly Garza, su amiga de siempre. Les envío un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en el área metropolitana de Monterrey, a través de la radio en el 89.5, en esta hermosa ciudad de las montañas. Invitamos a seguir con nosotros también a quienes nos siguen desde la distancia en las distintas plataformas de Facebook. Saludos también a quienes nos ven por el canal de YouTube Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Acompáñanos desde la página web Crisol de la Alegría por medio de www.web.radiocrisol-de-la-alegría.com. Regálanos un like y mándanos tus mensajes y comentarios. También dejamos nuestros teléfonos en el estudio de WhatsApp en el teléfono 812-416-8565 para que te comuniques con nosotros. Saludamos a las personas que hacen posible este programa. A nuestro asesor diocesano, el Padre Juan Rocha, párroco de la Iglesia Cristo Buen Pastor. A nuestro asesor, el Padre Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. En cabina y controles, a Sergio Flores y a Nadia Sierra en la producción. Nos ponemos en presencia de Dios y les pido que me acompañen con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El tema de hoy es un tema muy hermoso. Es un tema que nos habla de los propósitos que Conchita hizo en unos ejercicios espirituales que ella hizo personalmente. Son propósitos de una esposa y madre de familia en su matrimonio. Y estos ejercicios espirituales que ella hizo personales fueron del 28 de septiembre de 1894. Les voy a dar lectura a una introducción pequeña que salió de ella misma. A Conchita se le ocurrió hacer ejercicios en particular. Lo hizo del 20 al 30 de septiembre de 1894. Fue porque tenía ansias de soledad. Hubiera querido que nadie le viera ni nadie le hablara en esos días. Durante los ejercicios, quería no pensar más que en Dios, en su amor, en todo lo que Él había hecho por ella. No quería pensar en el mundo ni en las contrariedades que la agitaban y dejar todo en manos del Señor. Y aquí me voy a detener un poquito, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que nos hemos sentido de esta forma. ¿A quién no nos ha pasado que de pronto todo el mundo nos envuelve en tantas cosas que necesitamos un ratito de quietud, de paz interior y quisiéramos alejarnos un poco de todo,
y poder conectarnos en ese silencio que nos invita el Señor a tener y centrarnos, callarnos un poquito, a quitar nuestra alma y nuestro corazón para poder escuchar qué es lo que el Señor nos pide. Yo creo que todos hemos tenido esa necesidad que misma Conchita necesitaba, ¿verdad? Y que quería. Nada menos ahorita estamos viviendo en la Cuaresma y Jesús mismo lo necesitó. Él se alejó porque necesitaba tener esa soledad, esa quietud, esa necesidad de hablar con el Señor, con el Padre, de escucharlo. Y no lo podemos escuchar si nosotros no tenemos esa paz interior, esa quietud, ese alejamiento de tantas cosas que nos envuelven a nosotras como madres de familia, como esposas, en la casa, nos envuelven muchos ruidos, el teléfono, la comida, los quehaceres diarios de la vida, ¿verdad? Nos envuelven. Entonces necesitamos también alejarnos, necesitamos tener al menos 5 minutos al día de poder tener esa quietud espiritual que necesitamos para poder escuchar esa voz interior que el Señor, en donde el Señor nos habla, en donde nos quiere decir qué es lo que nos está pidiendo para nosotras. Continuamos con esto. El Señor recompensó las buenas intenciones de su hija. En algunas meditaciones le dio mucho fervor. También le concedió ratos de unión con Él, de oración, de quietud. También tuvo tentación contra la fe y horas de amargas desolación. Esto viene en la cuenta de conciencia en el tomo 4, en las páginas de la 174 a la 213. Y esto fue del día 20 al 29 de septiembre de 1894. Al terminar esos ejercicios espirituales, Conchita se examinó sobre cómo había observado su reglamento de vida. Y dice, no he encontrado qué reformar en mi vida actual, aunque en mi interior no estoy satisfecha. Creo que debo hacer más. Sí, hice un reglamento de cómo debo manejarme con mi marido, hijos y criados, con más o menos perfección. Me parece que los he seguido siempre, pero ahora lo he hecho con propósito para ser más firme. Esto también viene en la cuenta de conciencia, en el tomo 4, de las páginas 211 y 212, del 28 de septiembre de 1894. Y vamos a dar lectura a los propósitos que Conchita escribe en sus diarios. Y dice, con mi marido, seré cariñosa, sin exagerar ni extremos, un santo término medio, sirviéndole en todas sus necesidades. Vamos a tratar de desmenuzar un poco esto. Seré cariñosa sin exagerar ni extremos. Cuando recién nos casamos, vaya, todas vamos y bueno, nos queremos hasta cortar las venas por nuestro marido y es lo máximo y todo. Y seguimos casadas y vaya, pasan los años y seguimos igual, muy enamoradas de nuestros esposos y todo, pero le vamos dando la justa medida a ese amor desmedido que al principio sentimos, la justa medida. Y esto es a lo que nos invita. Y así es la vida, y así es de igual de ellos para nosotros. Todo lleva una justa medida, y es a lo que se refiere Conchita, ¿verdad? Con el paso del tiempo, nosotros tenemos que ir mediando las cosas. Todo en extremo es malo, ¿verdad? Así es lo que nos trata de decir Conchita. Todo lo vamos mediando. Vamos, recién casadas no tenemos más que a nuestro esposo y el amor que darlo. Van pasando los años, vienen los hijos y el amor se va repartiendo para con los hijos también. Entonces, por eso es que nos vamos permitiendo ir dándole la justa medida a este amor tan desbordante que sentimos en el inicio por nuestro esposo. Lo vamos repartiendo con 1, 2, 3, 4, la cantidad de hijos que vayamos teniendo. Después continuamos con el segundo. Dice, tendré especialmente cuidado de su alma. Buscaré las ocasiones de iniciarlo a Dios sin que lo sienta, de hablarle de Él, dejarle caer palabras en su corazón que como semillas produzcan su fruto, poco a poco,
con tiento, con mucho cuidado, irlos metiendo, irlos acomodando a que vayan introduciendo su vida, la vida de nuestro esposo, al amor a Dios, ese amor que nosotros sentimos por nuestro Señor, irlos acomodando a ellos también, porque ellos están inmersos en el trabajo, en toda esta cosa que nosotros tenemos mucho más tiempo para dedicarle a nuestro Señor que ellos. Entonces, ella se encargó con Pancho, su esposo, con Francisco Armida, de irlo introduciendo poco a poco. Y es lo que nos está enseñando a nosotras también. ¿Cómo le hemos hecho nosotros con nuestros maridos para irlos introduciendo a esta vida de amor a nuestro Señor? ¿Cómo le hemos hecho? Nosotros debemos de irnos preguntando, ¿cómo con ese amor irlos llevando a ese amor misericordioso también a nuestro Señor? ¿Cómo con ese tiento que Conchita tuvo para ir llevando a su marido a irlo acomodando, ir sembrando esa semilla en su corazón para irlo inclinando a que él también amara a nuestro Señor como ella lo amaba? Y continuamos con el que sigue. No dejaré que delante de mí jamás hable del prójimo o cualquier clase de murmuración. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Conchita, como sabemos, pues está camino a los altares a ser santa. Aquí es bastante complicado, porque para que esto suceda, pues nosotros tenemos que empezar predicando con el ejemplo. Y en esto, pues no es nada fácil, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, no podemos ayudarle a ellos a que también hablen, a que no hablen mal del prójimo. Necesitamos como parejas juntos irnos educando en esto. Conchita aquí lo deja muy claro. No dejaré que delante de mí jamás hable mal del prójimo o de cualquier clase de murmuración. Nos queda muy claro que Conchita cuidaba eso en su vida y por eso ella hace lo mismo para con su marido. Creo que aquí nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que cuidar de nuestra persona primero, de nuestro ejemplo, para lograr que también ellos lo hagan. Y no nada más ellos, sino el prójimo que nos rodea, ¿verdad? Hay mucho que trabajar en este punto nosotros. El que sigue dice, procuraré que siempre encuentre en mí consuelo santo, dulzura, abnegación completa, que vea traslucirse también a Dios en todas mis obras para su provecho espiritual. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para que Él vea en mí, en mi persona, en mi rostro, traslucir a nuestro Señor, para que a Él lo pueda llevar a cabo también? Obviamente pensemos en Conchita. Conchita obviamente lo traslucía, ¿verdad? Lo tenía dentro de ella. Es nuestra labor como apóstoles nosotros, no solo de la cruz, para toda la humanidad, que nuestros esposos vean en nosotros a ese Jesús, a ese Cristo, traslucirlo en nuestra persona, para que de una u otra forma ellos también lo trasluzcan. Ellos también, al vernos a nosotros en ese lugar, traslucir a ese Señor en nuestra persona, ellos lo pueden llevar igual. Pero es un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo. No es sencillo, claro que no, claro que no. Es un proceso que tenemos que ir viviendo, pero de la mano de nuestro Señor y con la voluntad lo tenemos que ir haciendo. Es un camino que todos los días tenemos que ir recorriendo. Es un dar 2 pasos para adelante y quizás 2, 3 pasos para atrás el día de hoy. El día de mañana es dar 1 para adelante y el siguiente día otros 2 y regresarnos 1. Pero es en esa voluntad y en esas ganas de querer superarnos que lo vamos a ir lográndonos nosotros, y con esas ganas lograremos que también ellos lo vayan haciendo. ¿No es sencillo? Claro que no, claro que no. El Señor nos lo ha dicho. Fácil no es. Si fuera fácil, todo mundo lo haría y el mundo no estaría como está. Pero el Señor ve en la intención de cada uno de nuestros corazones
lo que cada uno de nosotros queremos hacer. Y como Conchita lo hizo, nosotros también lo podemos lograr. Ella podía traslucir a nuestro Señor en su rostro y la podemos ver. La podemos ver y la podemos ver cómo lo traslucía. Y por algo está en donde está, ¿verdad? Así es. Le haré comprender la dulzura que la paz del alma produce en un corazón sinceramente cristiano. La nada de las cosas de la tierra, lo que vale un Jesús, lo que cuesta el cielo, las verdades eternas de nuestra religión. Este punto me encanta, porque al hacerle comprender la dulzura de la paz que el alma produce en un corazón sinceramente cristiano, no es sencillo. Cada vez que nosotros sentimos esa paz que nuestro Señor nos da y logremos que nuestro esposo lo vea de esa manera, creo que nosotros podemos palomear un poquito en Él, que Él, si nosotros logramos reflejarlo en Él, en nuestro marido, en nuestro esposo, que esa es una paz que solo el Señor nos lo puede dar, creo que vamos en buen camino. La nada que las cosas de la tierra nos dan. Sí, es padre, es bueno tener cosas terrenas, claro que sí, y es bueno disfrutarlas, es padre. Sí, qué padre que podemos tener y poder disfrutar la vida. La vida aquí en la tierra se hizo para poderla disfrutar. Es disfrutar la vida, es saber vivir, pero también es darles la justa medida a lo que tiene la tierra. Lo que vale un Jesús, la vida con Jesús, el ir de la mano con Jesús. Nada en esta vida nos da la felicidad que nos da el tener a Cristo con nosotros, el que Cristo viva en nuestro corazón, el que nosotros podamos tener a ese Señor reflejado en nuestra vida, en nuestra alma. Quien amanece el día con Dios, le pinta el día de color de Dios. No va a haber nada que nos robe esa paz que solo Dios nos puede dar. No hay nada absolutamente. Y el vivir, como dice aquí, lo que vale un Jesús en nuestro corazón, no nos va a dar nada esa paz y esa tranquilidad. Lo que cuesta el cielo, el estar trabajando por ganar el reino de Dios en el cielo, el estar trabajando y el vivir día con día y el luchar en este mundo en el que vivimos por tratar de transparentar a ese Jesús, por tratar de llevarle la misericordia a todos los demás, por tratar de decir, vale la pena vivir por ganar ese cielo, no tiene par, no tiene medida. Eso es lo que dice que esta Conchita. Las verdades eternas de nuestra religión, el vivir en esta verdad que nuestra religión nos marca, el defender la vida como la hemos defendido, el vivir las verdades del reino de Dios, no tiene par. Es una tranquilidad y es una verdadera paz interior la que podemos vivir, el hacerlos a ellos, a nuestros maridos, ver y a nuestra familia, a la gente que nos rodea, con quienes nosotros vivimos, que nosotros podamos translucirlos, hacerlos ver a través de nosotros. No necesitamos hablar tanto, con que nos vean y que la gente que nos vea quiera decirnos y quiera ver y quiera a través de nosotros decir, yo quiero ser como es ella, quiero vivir como es esa persona. Eso no tiene ninguna comparación con nada. Eso es lo que nosotros hemos venido a hacer a este mundo. Llevarles a lo demás esa paz, esa misericordia que solamente Dios nos da. Jamás hablaré mal de su familia, es otro de los puntos. Siempre lo dispensaré, teniendo cuidado de que respete a la mía. Jamás tengamos ese cuidado de no hablar mal de su familia. Enseñémosle a respetar a los demás. Muchas veces la gente dice, no te casas con la familia de él. Claro que sí, claro que sí. Si lo amas, tienes que aprender a respetar a su familia. Tienes que aprender a querer a su familia, porque viene con él. Él no va a dejar de querer a su familia, no va a dejar de quererla.
Yo recuerdo haber escuchado por ahí en alguna cuenta de conciencia y alguno de los libros de Conchita viene. Ella siempre decía, ay, mi querida suegra, ay, mis cuñadas. Quizás ella tenía también esas rencillas con sus suegras, como muchos de nosotros podemos tener algunas cosas que decir de nuestros suegros o de la familia política y todo esto. Hay que aprender a entender a nuestras familias políticas, hay que aprender a entender a nuestros cuñados, a su familia. Sí nos casamos con ellos, sí tenemos que aprender a respetarnos, sí tenemos, pero así como es la familia, así son las demás personas, no solamente la familia política, no solamente esos. Con ellos viene la familia y tenemos que aprender a ser caritativos con ellos y tenemos que aprender a decir, es tu mamá, es tus hermanos, es tu papá y con ellos y con todo vienen ellos y en el paquete vienen todos juntos. Y si yo soy capaz de amarte a ti, soy capaz de amarlos a ellos, porque todos somos hermanos y todos nos debemos de querer, así como Dios nos quiere a nosotros, igual. Valoraré, no, velaré por la economía sin descender a los extremos, teniendo cuidado por que no falte nada. Daré del gasto las limosnas que pueda. Y aquí me quiero detener en esto. Velaré por la economía sin descender a los extremos. Y aquí, hoy en día, necesitamos tener mucho cuidado en esto. Hoy que hemos estado viviendo en situaciones muy diferentes y muy duras, muchas personas han quedado sin trabajo, muchas personas están batallando con la economía en los hogares. Tenemos que aprender de esto que nos ha dejado las situaciones económicas por las que está pasando el mundo entero, no nada más aquí en nuestro país, en el mundo entero. Y tenemos que aprender a gastar nuestro dinero. No tenemos por qué despilfarrar el dinero, pero tampoco tenemos por qué caer en miserias. Tenemos que aprender a economizar. Como amas de casa sabemos en qué podemos gastar y en qué no podemos gastar. Sabemos cómo utilizar y cómo ahorrar el dinero en casa. Nuestros esposos salen a trabajar y nosotros tenemos la obligación. Cuando nosotros nos casamos, nosotros decimos, cuidaré del dinero, yo tendré el cuidado, tendré la precaución de cuidar lo que tú traigas a mi casa y de no malgastar el dinero. Y esto lo decimos a la hora que nos casamos. Tenemos esa obligación de ayudarles a cuidar la economía de nuestro hogar. Y sí, como dice aquí Conchita, nosotros sabemos cuánto podemos ahorrar de lo que nos dan de diario. Y con ese dinero podemos hacer y guardar las morrayitas, el dinerito que podemos sacar de ahí, el dinero, los centavitos, ¿verdad? Y de ahí podemos ayudar en las limosnas, que podemos ayudar a nuestros hermanos que lo necesitan. Sí se puede hacer. Y si tengo que ir al súper y voy a comprar el súper y en lugar de comprar 10 tomates que probablemente se me vayan a echar a perder los días porque a lo mejor necesito nada más 5, ¿verdad? Puedo comprar los 5 en lugar de comprar los 10 y ahorrarme de esos otros 5 y saco el dinero del gasto y de ahí puedo ahorrar. Si a lo mejor es con ese dinero puedo gastarlo en otra cosa que más necesite. Entonces tenemos que aprender a gastar el dinero de la economía, de nuestro diario vivir. Tenemos que ser muy inteligentes. Somos muy astutas y eso tenemos que entenderlo. Sabemos gastar, sabemos cómo llevar la economía de nuestro hogar. Nosotros tenemos que ayudarle a nuestros esposos a saber gastar el dinero de la economía de nuestro hogar. No podemos nosotros también despilfarrar. Muchas veces no tenemos la posibilidad de trabajar y muchas sabemos que podemos trabajar. Y las que no tenemos la posibilidad de trabajar por alguna razón, o porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, o porque no estudiamos, o por lo que sea, sabemos que podemos cuidar la economía de nuestro hogar. Y tenemos la posibilidad de hacerlo ahorrando de lo que nuestros esposos traen a la casa. Y eso es una obligación para nosotros, ayudarlos. Si no podemos ayudarlos trabajando,
sí podemos ayudarlos cuidando el gasto. Entonces tenemos que detenernos en esto y hacer conciencia de cómo podemos ayudar a nuestros esposos. Ojo aquí. Estudiaré su carácter y hablaré cuando convenga. Ese es algo también que necesitamos tener mucho cuidado. El esposo o nuestros maridos salen a trabajar, se parten el día trabajando para que no nos falte nada en el hogar. Trabajamos en casa, trabajamos y mucho. El trabajo de la casa no es remunerado. Mucha gente dice, ¿trabajas? Y nosotros decimos, no, me dedico al hogar. Ese es un trabajo bastante fuerte y bastante mal remunerado, porque pues la gente piensa que no trabajamos y la verdad es un trabajo muy, 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 muy pesado. Trabajas para tener limpia la casa todo el día, desde las 6 de la mañana. Hay gente que desde las 5 está trabajando haciendo el lonche para el marido. Y les digo porque yo me apunto para eso también, ¿verdad? Los cuidamos a los hijos. Los maridos se van al trabajo y trabajan y se la parten todo el día trabajando para nosotros, que no nos falte nada a nosotros y a los hijos. Y de verdad hay que verles ese esfuerzo que hacen. Y es un gran esfuerzo. Solamente ellos saben el esfuerzo tan grande que hacen. Pero nosotras también sabemos el gran esfuerzo que hacemos. Cuando ellos regresan a la casa, los hijos ya están educados. Ya tuvieron calentura y se les quitó. Nosotros ya los educamos, ya hicieron la tarea, ya los llevamos y los trajimos a la clase de no sé qué y a la clase de no sé cuál y no sé qué. Ya se les quitó la temperatura, ya les enseñamos a hablar, ya les enseñamos a gatear, ya les enseñamos a ir y venir, ya los hicimos la tarea con ellos, ya hicimos muchas cosas. Ciertamente sí. Ya cuando ellos regresan, ya los hijos ya se educaron. Ciertamente sí, sí. Pero no les podemos quitar tampoco a los esposos el esfuerzo que hicieron. No los podemos quitar ese esfuerzo. Ellos llegan a la casa hasta acá de broncas. Tampoco lo podemos menospreciar el trabajo de ellos. Entonces, si ellos llegan llenos de problemas, nosotros tenemos que ser prudentes. Prudentes. La palabra es la prudencia. Por eso Conchita dice, estudiando su carácter, hablaré cuando convenga. Esperemos a que lleguen, a que se tranquilicen. Ya que se tranquilicen y cuando convenga, hablaré de los problemas que haya. Si no es prudente hablarlo hoy, hablarlo mañana. Habrá el momento de hablarlo, porque para pelear se necesitan 2 personas. Si no, no hay pleitos. Entonces, necesitamos tener la prudencia. Muchas veces, la prudente en la casa somos nosotros. Nos están marcando un corte. No se vayan. Regresamos en un momentito. Vamos a corte y regresamos para continuar con esto. Ahorita volvemos. Laica, mística y apóstol, mujer fuerte que pronuncias con amor. Salvador, Salvador, si te ofreces con Jesús, uniéndote con Él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar. Salvador, Salvador, si te ofreces con Jesús, uniéndote con Él sobre la cruz. Verdad que de niña eras mi ilusión como de aurora, de joven mi pasión arrolladora, de casada mi amor de martirio, de viuda un volcán de sacrificio, el dueño de mis instantes, el ideal de mis inmolaciones para tu gloria, el centro de todas mis cruces,
de mis dolores y de mis lágrimas. En Concha hasta los defectos cuentan. Es esa totalidad que la hace tan maravillosa. Si querer borrar y decir que Concha no tiene defectos y no leer sus defectos en la integralidad es no entenderlas, ¿no? Entonces me gusta toda ella. Conchita, cuando se casa, dice que su corazón se fue más y más a Dios, que tenía verdadera hambre de pertenecerle. Se pensaba que al casarse ya no se podía pertenecer totalmente a Jesús, lo cual es un absurdo. Hay una frase que es: te casaste por mis altos fines para hacer brillar precisamente la santidad en el estado matrimonial, ¿no? El ser laico, el ser casada, es caminos de santidad para toda la iglesia. Habiéndose quedado viuda muy jovencita, con 8 hijos vivos, pues tampoco le dio terror, sufre la ausencia del marido, el dolor. Porque su vocación es ser laica. Si no, ella hubiera sido una de las muchas viudas que después de haber enviudado entraron a la vida religiosa, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Pues es que son estos seres, a mí siempre me han fascinado, ¿no? Estamos frente a una mística y los místicos son seres de frontera, ¿no? Se toman en serio, yo no sé, pues yo creo que nadie sabe, ¿no? Es decir, niveles de apertura espiritual que le permiten esta invasión. Y esta mujer, pues con el lenguaje de su época, con lo que sabía, con su propia manera de ser, articula esa invasión, ¿no? Y esa invasión es la respuesta, como también lo dice el título de la obra de Juan Gutiérrez, ¿no? Ella responde, y responde con todo lo que puede. Que todo lo ve desde Jesús. No hay una sola página de su cuenta de conciencia en que ella no se sitúe desde Jesús. Todo lo ve desde Jesús, lo que sea. Yo creo que también Concha nos enseña eso. La gracia no es una particularidad de los sacerdotes, de las monjas, de la iglesia. Entonces es también como algo de esa parte de la gracia donde Concha entiende ciertas cosas. Los laicos también contamos y somos bien importantes en la historia de la iglesia. Somos parte de la iglesia, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y luego está los cauces que el Señor le permitió encontrar porque realizó realmente una vida en favor de los demás. Es misionera, es apóstol, porque se sabe llamada y enviada. Y tiene clara conciencia de esto. El apóstol siempre es un enviado por alguien, para llevar la salvación a los demás. Entonces es apóstol porque dedica su vida al servicio de los demás. Ella tiene una propuesta de santidad precisamente para los sacerdotes ministeriales, ¿no? El asunto es ese. Si eres servidor de la iglesia, siervo de Cristo, tienes que vivir este proceso de santidad, ¿no? Pero a la par de esto está toda la dimensión sacerdotal, y ahora llamamos sacerdocio común, del bautizado, ¿no? Y precisamente su manera de vivir el sacerdocio de Jesucristo es desde su condición laical y como mujer. Yo siento que Conchita es una líder nata, así, naturalmente. Y yo creo que una de las cualidades de cualquier líder es ponerse en los zapatos del otro. Conchita es todo un signo, un símbolo, un camino para toda mujer. Y sobre todo para toda mujer seglar, para toda mujer inmersa en las realidades de la vida. Tú me enseñaste una cruz, la del apostolado. La divina palomita fundió mi corazón con el tuyo clavado en esa cruz adorada. Y comenzó para mí, todavía casada, otra vida, la tuya, otro horizonte, tu gloria, otro martirio, el de tus obras, el martirio de celo contenido, el del amor reprimido, el del alma no comprendido. Estamos de regreso después de este maravilloso corte y de esta introducción que nos dan después de este corte. Y bueno, recordamos que estamos hablando de los propósitos de Conchita como esposa y madre de familia en el matrimonio. Y dice Conchita, en cuanto a la educación de mis hijos,
Haré porque siempre caminemos de acuerdo, habiendo energía y rectitud de ambas partes con especialísimo cuidado. Nos tenemos que poner de acuerdo con nuestros maridos en la educación de nuestros hijos, porque ¿cuántas parejas hay que el marido jala para un lado y la mujer jala para el otro? Y no logramos nomás ponernos de acuerdo en la educación de nuestros hijos. Y el problema es que los hijos se dan cuenta y uno dice que sí y el otro dice que no. Y ahí vamos dando tumbos con los hijos y eso repercute en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? En cuanto a la formación y educación de los hijos, Conchita dice, tendré especial cuidado con mis hijos. ¿Y a qué se refiere Conchita con esto? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día? Hoy en día muchas mujeres dejamos el cuidado de nuestros hijos a otras personas. Los hijos una sola vez en la vida son niños y una vez en la vida los vamos a educar. Necesitamos educar nosotros como padres a nuestros hijos, saber cómo vienen, cómo van, decirles nosotros las cosas. No podemos dejar la educación de nuestros hijos a otras personas, porque yo quiero que mi hijo sea de tal manera, no que lo eduque otra persona y que le diga a otra persona lo que yo quiero que mi hijo aprenda. Por eso estamos teniendo tantos problemas hoy con la juventud, porque nosotros hemos dejado a nuestros hijos en manos de otras personas. No fomentaré la vanidad y les enseñaré la humildad. Contagiarlos algunas veces. Hay que enseñarles a nuestros hijos la humildad. Es humildad de corazón. Hay cuánta soberbia en los muchachos hoy en día. Hay mucha soberbia. Por eso cada vez más y más y más existe el bullying. La gente, los muchachos aprenden a ser más que nosotros. Yo soy más que tú desde niños. Hoy en día la gente pisotea a los demás porque aprende a hacerlo desde que son niños. No podemos permitir que nuestros hijos se crean más que los demás desde que son niños. La humildad se aprende desde chiquitos, desde chiquitos. No dejarlos juntar con los criados, pero fíjense bien lo que dice Conchita aquí. Ni tenerles confianza con palabras u obras, siempre viéndolos con criados. No les permitiré actos de soberbia con ellos. Y en este caso, los obligaré a que les pidan perdón. Y a esto aquí se refiere Conchita precisamente a lo que les digo. Hoy en día, muchas mamás tienen que trabajar y los dejan con la servidumbre, con las muchachas, con los muchachos, a que los lleven y los traigan. Ok, es válido, los llevan a guarderías y demás, es válido por la necesidad que tienen de trabajar. Pero hay muchas mamás que todos conocemos, que por estar en la casa descansando o en el socialito, sin necesidad, dejan a sus hijos al cuidado de las muchachas. Personalmente conozco gente que por estar acostada o en las novelas o en el socialito o en el cafecito, dejan a sus hijos al cuidado de las muchachas. Y los hijos están educados por su muchacha. Y los hijos aprenden a decir groserías y aprenden muchas cosas que no quisieras que aprendieran, pero están educados por gente que no les educa a sus mamás. Y entonces, después, cuando los muchachos crecen, ya no hay vuelta atrás. Los hijos solamente una vez son niños. Entonces, si yo quiero que mi hijo aprenda lo que yo quiero que aprenda, lo tengo que educar yo. Y a esto se refiere aquí Conchita. Sin dejar que le falte respeto a nadie. ¿Sí? Por eso aquí Conchita hace énfasis en decir, no les permitiré ningún acto de soberbia con ellos. Y en este caso, los obligaré a que pidan perdón, porque nadie está por encima de nadie. A eso volvemos al acto de humildad. Nadie está por encima de nadie. Les fomentaré la caridad a los pobres. En días determinados los haré servir la comida a algunos de estos pobrecitos. Y también nos podemos poner y pensar, ¿cuánta gente tenemos cosas que ya no nos sirven, que no utilizamos, no que nos sirvan, que no utilizamos? A lo mejor los juguetes de nuestros hijos que
pues ya dejaron que no utilizan o que no nada. Podemos hacer paquetitos de ropa que ya no le quedan a nuestros hijos, a lo mejor el pantaloncito, la camisita, los calcetines, el zapatito que ya no les va quedando, hacemos paquetitos y podemos salir con nuestros hijos a la calle y en los camellones, ahora que viene el Día del Niño, en los camellones que vamos a ver a muchas criaturitas, ahora que hay tanto inmigrante, ¿verdad? Salir a los camellones con nuestros niños y por paquetitos dejar que nuestros hijos hagan y les entreguen a esos niños ellos mismos un paquetito con ropa. ¿Sabes que en una Ziploc, un pantaloncito con una camisetita, con unos zapatitos y entregar? Eso es enseñar y educar a nuestros hijos esa humildad, ser esa, que tengan esa empatía con la gente que no necesita. Eso es educar a nuestros hijos con ese tipo de valores que hacen falta hoy en día. Hay mucha gente que necesita y eso se necesita, que nuestros hijos aprendan eso, que nosotros se los enseñemos, nosotras mamás, papás. Eso es lo que el mundo hoy carece. Es nuestro momento de educar a nuestros hijos de esta forma. Y eso es lo que Conchita nos está diciendo y nos pide. Y el mundo hoy lo necesita. Pongámonos los zapatos en este momento y pongámonos en el corazón a Jesús y hagamos esta obra de caridad en este momento. Los instruiré en la religión por cuanto medio pueda inculcar en sus corazones el amor a Jesús y a María. Nosotros preguntémonos, ¿en algún momento nos hemos sentado con nuestros chiquitos, con nuestros hijos, a hablar con ellos y decirles, aparte del catecismo, que los llevemos o que los hemos llevado o que los llevamos ya, nos hemos sentado en alguna ocasión a platicar con nuestros hijos sobre Jesús y María? ¿Nos hemos sentado con ellos a hablar sobre Dios, sobre algún evangelio? ¿Les hemos puesto alguna película a quienes son abuelitas? ¿Les hemos puesto alguna película sobre algún evangelio, sobre alguna cosa cristiana, católica? ¿Les hemos hablado ahorita que estamos en Cuaresma sobre lo que es la Cuaresma? Quizás es momento de hacerlo quienes no lo hayamos hecho. Estos son escritos de Conchita y Conchita los hace precisamente por eso. Ella lo hacía y nos pone ese ejemplo, Enseñarles a obedecer ciegamente y en esto seré muy enérgica sin cambiar jamás. Hay que enseñarle a nuestros hijos la obediencia. Hoy en día les decimos a nuestros hijos, a ver, esto es así por esto. Y nada más llegan y nos dicen, ay, papi, o mami, por favor. Y ya nos doblaron las manitas. Y cambiamos. No. Si es no, es no. Y sabemos nosotros el por qué dijimos no. No podemos tener doblez. Hoy no podemos tener doblez. Y por eso es que la sociedad ha cambiado y nuestros hijos hoy nos manejan. Desde que los hijos y los papás nos hicimos amigos de los hijos, ya no sabemos quién es quién. Entonces, con caridad tenemos que irlos educando. Pero si dijimos no, tenemos que ser firmes en la educación de nuestros hijos. Y en ese componernos y en ese agarrarnos de la mano de nuestro esposo, tenemos que ser firmes y ser firmes. Si ya dijimos no, es no. Y si dijimos sí, pues es sí, ¿verdad? Pero en ponernos de acuerdo con nuestra pareja, en común acuerdo. No es, no, si él dijo que no, yo digo que sí, porque entonces la autoridad ya no valió, ¿sí? Nunca les consentiré que estén en las visitas ni escuchen sus conversaciones, tantas veces imprudentes. En la mesa, igual, teniendo su papá y yo especial cuidado en esto. Esto es muy común. Ahora hay visitas de adultos y muchas veces los chiquitos están ahí escuchando cosas que pensamos que a lo mejor ni nos están haciendo caso. Los niños hoy en día nos sacan un pie adelante. Están en todo absolutamente. Y necesitamos tener cuidado de qué es lo que escuchan. Igualmente de qué es con lo que están jugando.
de qué es lo que están viendo en la televisión. Conchita no tenía ese problema. Nosotros hoy en día tenemos ese problema. Nuestros hijos están en todo. Ya no son igual que nosotros, simplemente. A nosotros nos volteaban a ver con los ojos y nos íbamos. Ahorita no. Ahorita tú volteas a ver a tus hijos con los ojos y te retan. Te dicen, ¿por qué me ves así? Ahorita nosotros tenemos que tener especial cuidado en lo que ven en la tele, en lo que ven en el internet, lo que ven con los jueguitos. Necesitamos saber ponerles límites a los hijos, porque nos están sacando pies adelante, pies, metros, nos llevan mucha delantera. Tenemos que saber cómo ven, cómo piensan nuestros hijos, y en esa caridad de cómo piensan y cómo son, tenemos que aprender a llevarles a Dios a su forma de ver, a su forma de pensar, y no escandalizarnos, saber hablar con ellos. Necesitamos aprender, instruirnos nosotros para poder hablar con ellos, para poder ser y llevarles a ellos a ese Dios misericordioso que Conchita lograba llevarle a sus hijos. Pero necesitamos tener esa paz interior, hablar con ellos, hablar con nosotros, con Dios, tener el periódico en una mano y la Biblia en la otra, ponernos de acuerdo con nuestros esposos y ser ese apóstol que tanto Dios nos pide, que ahorita el mundo nos está exigiendo y nos están gritando los hijos también, la sociedad. Como sociedad necesitamos agarrarnos de la mano y ver cómo le vamos a hacer, porque esto urge. Conchita lo llevaba a cabo y esto lo escribe perfectamente consciente de lo que estaba viviendo. Ella lo llevaba a cabo y termina diciendo, seré dulce y recta. Señores, señoras, el bien es bien, aunque nadie lo practique, y el mal es mal, aunque todo el mundo lo haga. No podemos bajar la guardia, necesitamos trabajar. Los propósitos los hizo cuando tenía 32 años y 10 años de casada. Había tenido 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Uno de sus niños hombres había fallecido ya. Hoy en día, a los 32 años, yo me pregunto, ¿alguna de nosotras a esos años habíamos hecho esto? Quizás hoy en día todavía no lo hemos analizado. Preparando este tema, yo me pregunté muchas veces, ¿yo he tenido mis propósitos? Hoy los he repasado y creo que me ha faltado todavía mucho de esto. Analizando esto, pienso repasar mi vida y repasar mis propósitos en mi matrimonio y en mi familia. Creo que es momento para que todas lo hagamos hoy en día. Yo tengo 35 años de casada, voy a cumplir 36 y creo que nunca es tarde para esto. Necesitamos tener un poco más de misericordia con los hermanos que necesitamos ver un poco hacia atrás. El camino que Conchita hizo vale la pena discernirlo para tratar de llevarlo a nuestras vidas, no sin antes bajarlo al corazón. Discernir, bajarlo al corazón para poderlo llevar a la vida. Creo que a todos nos podría ser bien echarnos un clavado en nuestro interior, alejarnos un poco, aquietar nuestra alma. Hoy en estos días que estamos en Cuaresma, hay muchos retiros, vienen los retiros a Jesús María para muchos de los que estamos en Monterrey y en otras partes de la República Mexicana. Creo que es necesario hacer nuestros retiros. Si nos toca ir, si Dios quiere, a Jesús María, no son vacaciones, es tiempo de retiros, de retiro espiritual. Aquitémonos, aquietemos nuestra alma, aquietemos nuestro corazón, hagamos sinceramente ese silencio interior, hagamos ese silencio para poder escuchar a nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos estás pidiendo, Señor? ¿Cómo puedo aquietar mi alma? ¿Cómo puedo hacer ese silencio interior y saber qué es lo que verdaderamente quieres que yo haga en mi vida interior, en estos propósitos? Hagamos estos propósitos, veamos de qué manera puedo yo ayudar en mi familia, en mi comunidad, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, con mi comunidad,
con los vecinos, con la gente que tengo alrededor, con las personas más cercanas, con las personas que me necesitan, con los hermanos más necesitados. Alejarnos a quitar nuestra alma, invocar al Espíritu Santo y pedirle a Jesús una cita, esa cita en donde podamos platicar de tú a tú, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me pides? ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer en nuestra lista, en esos propósitos con nuestro esposo, con nuestra familia? Que, Señor, en nuestros matrimonios nos ayude a que nuestro matrimonio cada vez sea mejor, que nos lleve a algo mejor, a algo verdadero, y que nuestra paz interior en este momento, nuestro Señor nos ayude a que nuestra vida sea cada vez mejor, que nuestra vida, que nosotros podamos transparentar a ese Señor como Conchita, que nuestra cara, que nuestra vida sea una transparencia, que en nosotros podamos llevar a muchas personas que lo necesitan, ese rostro de ese Jesús que mucha gente necesita ver. Que seamos ese Jesús, ese rostro de Jesús misericordioso para muchas personas que están sufriendo hoy en día en el mundo. Vamos a dar a leer muchos mensajes que nos están mandando a través de las redes. Les agradezco mucho a todas las personas que nos están leyendo y les saludamos desde aquí. Meli Pérez Herrera, muy cierto, Kerly, tienes razón con los dos temas que has comentado del matrimonio y la familia, de que debemos cuidar el sustento de nuestro esposo, que nuestro esposo nos da. Así es, Meli, así es, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Artemisa Ramos, excelente mensaje para aplicarlo en nuestras vidas. Bendiciones, Apostolado de la Cruz de Culiacán. Muchas gracias. Fina García, qué bien, qué tema, gracias. Gracias a ustedes, Fina. Apostolado de la Cruz Culiacán, a pesar que ella lo escriba, no sabía que lo íbamos a leer. Qué gran legado, una santa Conchita. Así es, así es. No sabía que lo íbamos a tener en nuestras manos. Así es, Conchita, una santa y de todos los tiempos, ¿verdad? Como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Hoy en día, precisamente, fíjense hoy, el evangelio del día de hoy, ¿verdad? Lo dice, estaba el rico, ¿verdad? Y viene también el Lázaro, el pobre, ¿verdad? Nosotros tenemos que compartir lo que tenemos, ¿verdad? No nos queda de más. Conchita comparte sus escritos, comparte lo que tiene, ¿verdad? Y ella lleva a la vida esto, ¿verdad? Y así como lo comentábamos el día de hoy, nosotros no nos podemos hacer de oídos sordos, taparnos y tapar los ojos y hacer como que no vemos y como que no sabemos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer en la vida y compartir con la gente lo que hemos aprendido y transparentar a nuestro Señor. Se nos acaba el tiempo. Les mando muchísimos abrazos a todos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. Ánimo firme. Viva la cruz. Que tengan una bendecida semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Gracias. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana.